Bueno, hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy Sebastián y hoy en Ciencias 4 vamos a ver la célula. Vamos a recordar los conceptos de célula, vamos a ver los organismos unicelulares y pluricelulares como lo vimos en el video pasado y adicional a eso vamos a ver las funciones principales de las células y vamos a ver algunas diferencias entre las células eucariotas y las células procariotas. Entonces, ¿qué habíamos dicho de la célula? Habíamos dicho que la célula es la unidad más pequeña que se encuentra en los seres vivos. Es capaz de realizar por sí misma procesos vitales como el crecimiento, la nutrición y la reproducción. También habíamos dicho que todos los seres vivos están compuestos por células y que esos organismos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Los organismos unicelulares, es decir, que solo tienen una célula, pueden ser bacterias, protozoos o amibas. Al tener solo una célula son organismos microscópicos y no se pueden ver a simple vista. Entonces tenemos que los organismos unicelulares son microscópicos, cuyo cuerpo es de una única célula y son organismos unicelulares. Estos organismos unicelulares son la base de la vida, son los antepasados de todas las formas de vida. Se dice esto porque al ser los organismos más simples, los más básicos, al momento de evolucionar crearon organismos mucho más complejos, como los organismos pluricelulares o multicelulares. Los organismos multicelulares pueden ser las plantas o los animales, entre otros. Los organismos pluricelulares son organismos cuyos cuerpos se componen de muchas células. Y la agrupación de estas células forman tejidos, órganos y sistemas, es decir, se van agrupando. Cuando las células se agrupan, forman tejidos biológicos. Y cuando estos tejidos a su vez se agrupan, forman órganos como el corazón o los pulmones. Y cuando estos órganos se agrupan, forman sistemas mucho más complejos que realizan diferentes funciones como el sistema respiratorio o el sistema nervioso. Decimos que la célula es la unidad fundamental y es capaz de realizar varias funciones vitales porque por más sencilla que sea como los organismos unicelulares, realizan distintas funciones que son esenciales para que sobrevivan. Una de estas funciones es la nutrición. La nutrición es un proceso de intercambio y energía. Este intercambio se realiza a partir de tres partes, de tres sencillos procesos, que son el primero, la entrada de los nutrientes, de los materiales, la utilización, el aprovechamiento de esos materiales, de esos nutrientes, y por último, la excreción de esos desechos. No todos los organismos se nutren de la misma manera, no todos realizan la nutrición igual. Por ejemplo, nosotros los seres humanos consumimos e ingerimos alimentos para extraer esos nutrientes, ¿no? Consumimos proteínas, lípidos, carbohidratos y ya nuestro sistema digestivo se encarga de extraer estos nutrientes. Por ejemplo, las plantas no consumen alimentos sino fabrican su propio alimento. Entonces decimos que tenemos dos tipos de nutriciones. Tenemos la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. La nutrición autótrofa la tienen los organismos capaces de fabricar su propio alimento, como las plantas a través de la fotosíntesis. Entonces las plantas realizan ese proceso de nutrición a través de la captación de la luz solar. Y tenemos la nutrición heterótrofa, que son de los otros organismos como nosotros, que requieren obtener los nutrientes a partir de los alimentos. La siguiente función esencial que realizan las células es la función de la reproducción. Y la función de la reproducción es la función que permite generar dos o más descendientes de ellas. Las células tienen el mismo material genético de la célula que proviene. Es decir, todo ese material genético que se contiene en el núcleo eh, está en las células nuevas. Esto lo podemos saber a una mayor escala, por ejemplo, cuando decimos que nuestros genes se heredan y que nuestros hijos van a tener nuestros mismos genes, es decir, el material genético. Asimismo, decir que nosotros tenemos el mismo material genético que nuestros padres. La siguiente función es la función de la relación. La relación es la función que permite la interacción de las células con su entorno, es decir, reciben estímulos del medio
y se responde ante ello realizando algún tipo de ejemplo, por decirlo de alguna manera. Supongamos que tenemos una planta y la tenemos acá. La planta, para alimentarse y obtener ese proceso de nutrición, necesita de la luz solar. La luz solar, supongamos que cae en este costado, pero no le llega a la planta. La función de la relación dice que ellas interactúan y responden a través de su entorno, es decir, la planta para alimentarse necesita de la luz solar y para ello puede realizar un desplazamiento, puede moverse y asimismo pues captar la luz solar y generar su propio alimento. Esto también lo podemos ver a escalas mucho más grandes y decir que los animales reaccionan también a su entorno. Es decir, por ejemplo, tenemos animales que hibernan o decir que hay animales que tienen unos sentidos mucho más agudos, pues dependiendo de sus ecosistemas es necesario. Entonces decimos que los seres unicelulares solo tienen una célula. Estas células son las células procariotas. Entonces acá vemos la célula y tenemos los principales componentes. Entonces el primero que tenemos acá y que podemos ver es el flagelo. El flagelo es esta cola que tiene aquí la célula y es lo que les permite desplazarse. El segundo que vamos a ver es aquí esta capa amarilla. Esta capa viene a ser la membrana o la pared celular. Esta pared celular es la capa que divide el interior y el exterior de la célula. Sirve de filtro para permitir el ingreso de nutrientes y salida de residuos. Es decir, cuando va a ingresar algún alimento o algún nutriente, esta capa permite que ingrese y también que salga. También tenemos el citoplasma. El citoplasma es este líquido verde que tenemos acá, que es un líquido gelatinoso y está compuesto por agua, sales y diversos compuestos orgánicos. El tercer elemento que podemos acá distinguir es el nucleoide. El nucleoide es este material morado y acá este nucleoide es donde está almacenado el material genético que va a estar en las células, en las futuras células. Es decir, cuando esta célula se reproduzca, una parte de este material genético va a estar en ella. Y bueno, tenemos también las células eucariotas. Decimos que los seres pluricelulares pueden ser animales o plantas. Asimismo sus células. Hay células vegetales y hay células animales. Esta, por ejemplo, es la célula animal. Y distinguimos acá muchas partes. Vemos, por ejemplo, el núcleo, que al igual que en la célula procariota, es donde se almacena todo el material genético. Tenemos la membrana celular, que como decíamos es la que permite el ingreso y la salida de nutrientes. Tenemos el citoplasma, que es este líquido gelatinoso que está adentro de la célula. Y bueno, tenemos todos estos pequeños organelos y cada uno realiza una distinta función. Esas funciones las vamos a ver en el siguiente video. Por ejemplo, tenemos la mitocondria, las lisosomas, los vacuolos, el aparato de Golgi y en fin. Y también tenemos la célula animal. La célula animal, al igual que las otras que ya vimos, está compuesta por un núcleo donde se almacena el material genético, tiene una pared celular, además de la membrana, tiene una membrana celular y una pared celular que es mucho más rígida. También tiene este líquido gelatinoso que es el citoplasma, que está presente prácticamente en todo el interior de la célula. Y tiene distintos organelos u organulos que son los que ayudan a realizar distintas funciones específicas. La diferencia con la célula animal es que la célula vegetal tiene cloroplastos. Estos cloroplastos son los que les ayudan al momento de realizar funciones como la fotosíntesis. Y bueno, ese como tal era el tema
para el día de hoy y vamos a ver el taller. En el taller hay unas preguntas de conceptualización y el primer punto dice, clasifica los organismos entre pluricelulares y unicelulares. Por ejemplo, tenemos una vaca, que es un animal, o los seres humanos, una araña, una bacteria. Entonces, al frente de cada ítem vamos a poner si es unicelular o pluricelular. Después tenemos acá, describe algunas de las funciones de las células. Entonces, con base a las tres funciones principales que ya vimos, vamos a realizar este punto. El tercero dice, ¿crees que es posible que existiera la vida sin las células? Bueno, ahí ustedes responden que creen cómo sería, si sería posible la vida sin las células. El cuarto dice, la palabra célula viene de la palabra celda. ¿Por qué sucede esto? El quinto es una lectura y hay que completarla a partir de las palabras que están aquí en este cuadro azul, que son tejidos, sistemas, reproducción, unicelulares, órganos. Y bueno, eso sería todo el taller y sería todo el tema de hoy. Muchísimas gracias por la atención. Estamos atentos a cualquier inquietud y sigamos aprendiendo juntos.